Ok, ¿estamos grabando? Creo que sí. Pues nada, hoy estamos dando inicio a lo que vendría siendo la charla magistral del segundo día del Congreso de Antropología, de la Red Latinoamericana de Antropología Digital. Pues hoy nos acompaña Jennifer Kearns, quien es antropóloga. Ha hecho trabajo de campo en Reino Unido, Estados Unidos, Cuba, Brasil, España, Panamá y México. O sea, tiene un amplio espectro de países donde ha hecho trabajo de campo. Es profesora asociada de inteligencia artificial en el Departamento de Antropología de la Universidad de Manchester y actualmente sus investigaciones abordan las construcciones de empatía en la inteligencia artificial y el aprendizaje automático y sus implicaciones en las relaciones humanas y la salud mental. Y algo que a mí me gusta agregar es que también es soprano, porque Jennifer tiene en todas sus biografías que también es soprano y eso entonces acá no podíamos dejarlo de lado porque acá se está uniendo la investigación del espacio digital con el arte. Hoy nos presenta la conferencia Los Piratas del Caribe, revolucionando el capitalismo a través de la piratería digital en Cuba. Y también he de decir que como cubana no puedo estar más contenta de que pues la charla magistral del día de hoy sea pues sobre mi país y sea con este tipo de investigación también de lo digital. Así que Jenny, cuando gustes puedes comenzar. Gracias. Hola, hola a todas. Buenas noches, ya que aquí ya es de noche, bastante tarde, o buenos días, no sé dónde están, bueno, todos ustedes. Y bueno, primero, gracias por la invitación a hablar, a dar una charla. Espero que todos hayan disfrutado de las sesiones hasta ahora. Yo ahora planeo hablar sobre, bueno, no sobre la inteligencia artificial, que no tiene nada a ver con Cuba. Yo planeo hablar sobre cómo las redes digitales en Cuba pueden ayudarnos como antropólogos a repensar propias nociones de capitalismo y socialismo y cómo interrumpen algunas teorías más quizás tradicionales sobre los derechos de propiedad y por cualquier error en español. Bueno, antes de ir a llegar al argumento, vamos a empezar con un poco más de contexto para quien no conozca muy bien el caso de Cuba. Eh, Mientras que los Estados Unidos y Cuba han mantenido una larga y muy compleja historia de migración y de comercio, esta relación, por supuesto, cambió de manera más drástica como respuesta a la reestructuración social, económica y política de la sociedad cubana a finales de la década del 50, por supuesto, y también los principios de la 60. Y más de una décima parte de la población cubana actual emigró a los Estados Unidos en respuesta a la revolución, con varias olas también de migración adicionales en las décadas siguientes y especialmente ahora también. 60 o 65 años después, la diáspora cubana en el área metropolitana de Miami asciende a alrededor, yo creo que de 2 millones de personas y sigue creciendo, especialmente ahora, como mencioné. Y en 2019, más de 30% de todos los inmigrantes caribeños en los Estados Unidos eran de origen cubano, lo que convierte a esta diáspora en la más grande de su tipo en el país. Y a pesar de esta evidente interconexión entre Miami y La Habana, que bueno, es bueno recordarles que los dos sitios están separados por solo, es un vuelo de 45 minutos, ¿sabes? Pero pocas fronteras en el mundo se sienten tan finitas o reificadas, porque, por supuesto, desde 62 el gobierno de los Estados Unidos ha aplicado sanciones económicas completas, que se llama normalmente el bloqueo contra Cuba, lo que significa que, con algunas excepciones, muy poco puede transitar, digamos, legítima entre ambos lugares. Entonces, para sortear estas restricciones, existe una vasta red informal de circulación que conecta los dos espacios, transportando todo tipo de bienes cotidianos mediante mulas
o antropólogos quienes efectivamente contrabandean o introducen artículos, cosas, pese al embargo. Y como se ha documentado en casos comparables a lo largo de América Latina y el Caribe, este contrabando transfronterizo frecuentemente incluye artículos inocuos como pantalones, como detergente, champú, sal y pimienta, no sé. Y en el caso de Cuba, durante mi primer trabajo de campo, y estoy hablando ahora de 2016 hasta 2019, ya que ha cambiado las cosas, sí, se han cambiado un poco, pero bueno, entre 2016 y 2019, en el caso de Cuba, también incluía contenido digital, en gran parte porque en ese momento el acceso a Internet en Cuba era muy limitado. Entonces, esta charla ahora explora las prácticas de consumo y las dinámicas de poder dentro de una red transnacional, digital y emergente que perfora las fronteras políticas reificadas en el centro de uno de los conflictos diplomáticos más largos del siglo pasado. Y al hacerlo, esta charla examina las fronteras más politizadas y reificadas del mundo, la que pueden ver aquí, que separa los Estados Unidos y Cuba. Bueno, como supongo que muchos ya saben, el Internet en Cuba ha estado caracterizado por censura gubernamental, autocensura también, altos costos y bajas velocidades, junto también con una frágil infraestructura de acceso. Lo que están viendo ahora es una foto desde, creo, 2018. Eh, Transformaciones recientes han brindado acceso a Internet a una gran parte de la población cubana, pero durante mi primer periodo de trabajo de campo, como 2015-16, el acceso era muy difícil. Mismo en La Habana y fuera de La Habana era un sueño. Y se utilizaban numerosos medios alternativos que constituyen el tema principal de discusión ahora. Sin embargo, primero, yo creo, es necesario rastrear brevemente el origen del Internet en Cuba para posicionarlo dentro del marco político oficial de acceso lícito que los ciudadanos han que navegar en la isla. Bueno, brevemente, Cuba adoptó una política de acceso limitado a Internet en 96, creo, pero este no era ampliamente accesible para el público y dependía de tecnología lentísima y costosísima. Entonces, en 2013, un cable submarino conectó a Cuba con Venezuela, facilitando el acceso público a Internet, lo que están viendo aquí en esa imagen, y al correo electrónico, en cibercafés o en puntos limitados de Wi-Fi, como una plaza, como aquí. En diciembre de 2008, no, 2018, perdón, el gobierno lanzó un servicio de Internet 3G para celulares. Y en 2019 fue actualizado a 4G, al menos en teoría, en algunas áreas, aunque el costo de los datos móviles era y sigue siendo prohibitivo para la mayoría de los cubanos, con precios que comenzaban en, creo, como $4 estadounidenses por 100 gigas. En enero de 2021, un cubano, como normal, digamos, tenía que pagar casi 10 veces el salario mínimo mensual oficial para quien trabaje para el Estado, para tener acceso completo a Internet en casa. Pero, bueno, hace más que 10 años ahora que también ha sido posible para personas en el extranjero pagar por el acceso a Internet para cubanos en la isla. Entonces, en la práctica, esta es la forma en que, bueno, casi todos de mis interlocutores y mis amigos financian su acceso a Internet a través de remesas de familiares en la diáspora. Pero bueno,
algunos datos solo para tener como contexto. El Internet en Cuba sigue siendo probablemente el peor de América Latina y el Caribe. Es mínimo, lento y- y sin mucha libertad. Y esto es según Freedom House, que lo clasificó en el puesto 61 de 65 en el mundo. Solo China, Irán, Etiopía y Siria ocuparon posiciones más, digamos, bajas en este sentido. La cobertura de Internet se estima en, creo, 68%, más o menos. Está aumentando, por supuesto. Y también es bueno saber que los dispositivos que utilizan tecnologías GPS o satelitales para captar señales desde Miami están explícitamente prohibidos en Cuba. Y aún existen restricciones para poseer modems, faxes inalámbricos, creo que se llama, y antenas parabólicas, que, bueno, yo voy a mencionar eso un poco más adelante. Entonces, este es el contexto del Internet en Cuba. Pero hasta ahora el gobierno cubano ha tolerado también en gran medida la existencia de métodos alternativos, podríamos decir, para acceder a contenido digital, no necesariamente al Internet, que es una diferencia que voy a marcar, pero para acceder a contenido digital, como el paquete semanal que voy a explicar enseguida. Aunque la introducción de una nueva ley en 2019 prohíbe explícitamente alojar un sitio web en un servidor extranjero. Y también, yo estoy citando ahora la ley, prohíbe la circulación de información contraria al interés social o moral, las buenas costumbres y la integridad de las personas. Entonces, bueno, este es como el contexto en que estamos. Okay. La red de intercambio de archivos digitales entre pares, conocida como el paquete, ha ganado mucha atención global y normalmente es vista como una respuesta doméstica a la escasez generalizada de acceso a Internet. Y también incluso como una respuesta ingeniosa a Netflix o Spotify, lo que sea, desde la isla. Y desde, bueno, hace más que 10 años, desde aproximadamente 2014, la red ha crecido y se ha consolidado hasta convertirse en la fuente principal de información y es particularmente de entretenimiento en línea, digamos en línea, para la mayoría de los cubanos en la isla. A lo menos hasta 2020, por ahí. Y en un momento incluso se pensó supuestamente que era el empleador no oficial, claro, más grande de la isla. Entonces también es una red poderosa. Esta base de datos curada de contenido digital circula mano a mano por toda la isla a través de memorias y discos duros, lo que pueden ver aquí en esa foto, incluyendo miles, y no estoy exagerando, miles de horas de programas de televisión y películas internacionales, también cubanas, videojuegos, música, videos musicales, partidos deportivos, libros y revistas. Yo recuerdo que yo encontré un libro de Judith Butler en PDF en Cuba, en el paquete, aplicaciones, actualizaciones de antivirus y también anuncios clasificados. Yo voy a hablar un poco más de eso en el momento, pero solo para notar que anuncios clasificados también son ilegales en Cuba. Ok, bueno. Como pueden ver aquí, este es un ejemplo. En conjunto, el contenido, a lo menos en 2018, cuando yo estaba haciendo ese proyecto, suma hasta un terabyte por semana, pero pocos, quizás nadie, pocos cubanos adquieren la totalidad. La popularidad y ubicuidad de esta red es tal que
mientras que en 2015, por ahí, se distribuía semanalmente, y por eso que se llama el paquete de la semana, cruzando la isla cada lunes por la mañana, normalmente con conductores de autobús o la guagua, como se dice en Cuba. En 2017 ya se había convertido en un fenómeno diario, con contenido copiado, recopiado y vendido a través de redes de paqueteros, quienes a su vez distribuían el material con fines de lucro en sus locales. El costo de suscribirse al paquete variaba de un barrio a otro y de un distribuidor a otro, pero los precios en general podían ser tan bajos como 2 pesos cubanos, moneda nacional, por un episodio, permitiendo así a los cubanos transformar sus celulares, sus televisores, en el equivalente a teléfonos inteligentes o televisores conectados a la nube, algo que obviamente no existía en ese momento en Cuba. Y en su mayoría, los compiladores de este contenido digital han trazado una línea delicada de legalidad. Y la regla no escrita para participar sin, digamos, consecuencias desagradables ha sido que no se incluya ni política ni pornografía. Mientras tanto, los ingresos provienen a través de 2 vías principales. De un lado, pagos de suscriptores y el otro, anuncios pagados de negocios privados en el local. La mayoría opera legalmente bajo un conjunto de licencias para el trabajo por cuenta propia, aunque muchas de estas licencias fueron congeladas en 2017. Entonces, en el momento en que yo estuve ahí, fue un poco complicado. Y la publicidad privada sigue siendo ilegal en la isla, como mencioné. Bueno, eh, ok. Aunque el paquete ha sido ampliamente fetichizado, yo diría, por el mundo exterior como una peculiaridad digital sorprendente, quizá en un lugar analógico, muchas veces caracterizado como estancado en el pasado. En realidad no representa nada drásticamente nuevo en la organización social cubana. De hecho, el paquete es posiblemente la respuesta cubana por excelencia a la escasez de contenido digital. Y en este sentido, constituye la última iteración de un enfoque local que ha prevalecido durante mucho tiempo para la obtención tanto de bienes materiales como digitales en la isla. Porque las redes informales han sido fundamentales para la mayoría de los aspectos del consumo en Cuba durante décadas, convirtiéndose en la forma única o definitiva de resolver los problemas de la vida cotidiana. La adquisición de bienes a través de medios informales, digamos por la izquierda, es una práctica totalmente normal para los cubanos, quienes la consideran algo normal o incluso admirable, que no implica necesariamente un rechazo al Estado cubano ni a la economía o la ideología socialista. Esta actitud de ingenio, que en Cuba normalmente se llama el invento, domina una multitud de aspectos de la vida cotidiana en Cuba. Desde la obtención de alimentos hasta el transporte, es como se resuelve todo. Y como ha sido típico en muchas economías postsoviéticas. Estas prácticas de circulación informal, en este caso de música o películas, son comunes, por supuesto, en muchos países y comunidades de bajos ingresos también. No es único a Cuba. Eh, si bien esto puede parecer a primera vista una economía informal, subterránea, en contradicción con el Estado cubano,
en esta charla yo quiero argumentar que dichas redes no necesariamente reflejan una aceptación pura o plena de las prácticas de consumo capitalista extranjeras, digamos, estadounidense. Y como podría suponerse fácilmente a partir de algunos de lo que vemos en, no sé, jornales, revistas. Bueno, el origen, ahí está. El origen del paquete se remonta a varias décadas atrás, de hecho, y en los años 70 y 80, por ahí, cuando los cubanos comenzaron a encontrar formas de circular películas extranjeras y revistas y música como los Beatles, como mis amigos allá dicen, que no se transmitían en la televisión estatal en el momento. Bueno, yo tengo un amigo, Néstor, que recuerda vívidamente cómo ayudaba a su abuelo, estamos hablando de las 80 ahora, quien tenía un negocio paralelo eh, por la izquierda, alquilando libros y películas. Bueno, yo estoy citando ahora a mi amigo Néstor. Él dice del abuelo, tenía una gran pasión por el cine como una fuente alternativa de ingresos. Empezó a alquilar revistas, libros y películas en los años 70. El recuerdo más temprano que tengo de esta parte del negocio es un gran baúl de madera donde guardaba todas las revistas. Y recuerdo que otra persona venía de otra ciudad para intercambiar materiales con mi abuelo. La cuestión era que tienes unos 100 o 150 libros y un grupo de clientes. Así que cuando todos habían leído todo, tenías que hacer algo para resolver ese problema. Mi abuelo intercambiaba materiales con alguien de otra ciudad. Se comunicaban entre ellos como una red y así creció. Una red para distribuir y intercambiar materiales. En esa época, la otra forma de conseguir revistas y cosas así era a través de las que dejaban los turistas o los familiares que visitaban a los hoteles. La gente les plastificaba para que duraran más y las alquilaban. Al mismo tiempo, empezaron a circular casetes y mi abuelo intercambió todos sus 200 libros por 800 de VHS. A la gente le encantaba que podías ver algo más de una vez. Y desde ese momento el negocio empezó a crecer. Y bueno, esta es la historia que él me contó en 2018. Entonces, durante la década de 80, trabajadores de barcos o músicos en giras y pilotos también traían Betamaxes desde el extranjero, ya fuera para venderlos o alquilarlos. Corría la voz sobre quién tenía qué y la gente copiaba sus propias versiones. En 1991, el gobierno cubano instaló una antena en el techo del Hotel Habana Libre para que los turistas y diplomáticos pudieran ver 10 canales estadounidenses. Y los residentes locales rápidamente encontraron la manera de captar y ilegalmente, por supuesto, repetir la señal en el vecindario y grabar programas para venderlos a otros. Y en este contexto, compartir contenido se convirtió en una especie de actividad paralela o una forma de generar discretamente ingresos adicionales fuera de la economía formal, o sea, en ese momento socialista. La diáspora cubana en Miami también aprovechó este desarrollo y comenzó a transmitir programas de radio y televisión a través de sus antenas parabólicas orientadas hacia el mar con la esperanza de transmitir fuentes alternativas de noticias a la isla. Creo que continúen, de hecho, que todavía existe eso.
Esta fue explícitamente una estrategia del gobierno estadounidense para contrarrestar los discursos socialistas en Cuba. Hasta el día de hoy, de hecho, muchas de las familias más adineradas en La Habana poseen una antena parabólica para captar la señal de los canales en español del sur de la Florida. Y algunos incluso retransmiten la señal a sus vecinos y obtienen ganancias, a veces, en el proceso, cobrando una tarifa mensual. La importación o propiedad de antenas parabólicas, como ya mencioné, sigue siendo completamente ilegal y las autoridades persiguen regularmente a las personas que utilicen este tipo de equipos. Pero no obstante, gran parte de este equipamiento llega a Cuba en las maletas de viajeros. Y hoy en día también es más fácil, aún más fácil conseguir celulares, computadores, este tipo de cosas, por medio de grupos de anuncios clasificados y redes informales por WhatsApp, Telegram y cosas así. Algunas familias habaneras, de hecho, están más conectadas, yo diría, con las redes mediáticas estadounidenses que las propias familias de la diáspora de Miami. Y bueno, mi historia como evidencia a eso es un poco personal. En noviembre, en 2017, creo, me pidieron dar una charla sobre el paquete en la Universidad Internacional de la Florida en Miami. Y el evento resultó en varias entrevistas breves en canales locales allá en Miami, en español. Qué horror para mí, pero sí, en español. Un español horrible. Pero bueno, como mi hogar en Miami en la época no podía costear televisión por cable, yo nunca vi las imágenes, la cosa. Pero para mi sorpresa, la abuela de un amigo en La Habana vio la cobertura esa misma noche en La Habana, en las noticias locales, o sea, de Miami, y convenció a un vecino de enviarme algunos de los clips que había grabado utilizando un correo electrónico de su trabajo que tenía mayor ancho de banda. Entonces, irónicamente, yo terminé viendo la cobertura de mi propia charla en Miami gracias a una señora mayor en La Habana y su habilidad para ocultar contenido extranjero en un archivo cifrado en su memoria, ya allí en La Habana. Aunque gran parte del contenido del paquete inicialmente provenía del extranjero, hoy día la mayoría del material se descarga directamente en La Habana. Las matrices de los principales productores y distribuidores del paquete cuentan con hoy día mucho equipamiento técnico para copiar múltiples archivos simultáneamente, lo que les permite reproducir el paquete a gran escala, algo que era imposible incluso cuando yo llegué unos pocos años antes. Y es notable que este ámbito emergente de circulación esté dominado en gran medida por demografías que tradicionalmente no han ocupado posiciones principales en la, digamos, producción cultural cubana. Muchos de los paqueteros que conocí eran jóvenes, no necesariamente universitarios, y muchas veces de ascendencia afrocubana también. Es decir, personas frecuentemente excluidas de oportunidades más lucrativas dentro de la economía formal o lícita. Y aquellos que desarrollaban y distribuían su propio contenido digital también provenían con frecuencia de grupos más marginalizados, incluso jóvenes afrocubanos y comunidades de activistas queer o trans y gente así. Sin embargo, el entusiasmo por el contenido digital extranjero no necesariamente señala un cambio ideológico hacia una alineación con prácticas de consumo externas.
porque tampoco el contenido extranjero consumido a través del paquete es exclusivamente norteamericano. De hecho, programas asiáticos, dorama, por ejemplo, coreano es muy popular, telenovelas turcas, manga, anime, esas cosas son muy populares, al igual que otros géneros latinoamericanos. Por supuesto, telenovelas brasileñas y mexicanas son también muy populares. Y la mayoría de este contenido está disponible con subtítulos en español o doblado, y algunos espectadores incluso consumen materiales para aprender idiomas a través del paquete, como coreano, para poder ver mejor sus programas preferidos. Y esto puede considerarse, en cierto modo, un legado de las políticas culturales y cosmopolitas socialistas que fomentaron el consumo de cine mundial y su distribución, lo que resultó en una audiencia contemporánea en Cuba con amplio conocimiento de una variedad de géneros cinematográficos que, bueno, en mi experiencia en Miami no existe. Yo regularmente yo encontraba, por ejemplo, cosas de BBC, cosas británicas en Cuba, que en Miami sería imposible encontrar. Y los paqueteros más exitosos son aquellos que tengan como fluidez cultural, para poder adaptar sus paquetes a sus clientes. Bueno, aunque el paquete ha atraído mucha atención desde todo el mundo por ser una respuesta ingeniosa, quizá, al acceso limitado a Internet, también se ha convertido en un tropo de la creciente estereotipización, es una palabra difícil para mí, de Cuba como un destino analógico. Yo he visto muchas veces también anuncios para como desintoxicación digital, cosas así en Cuba. Para los cubanos, sin embargo, el paquete es distinto de lo que el mundo exterior podría conocer como Internet. El Internet, en el sentido de red de extensión mundial, proporcionado en Cuba por la empresa estatal, bueno, era en el momento muy lento, costoso, y se utiliza principalmente con fines de comunicación. Y el paquete, por su parte, es una fuente de entretenimiento y, quizás más importante, una red de relaciones sociales. Como señalan los antropólogos Daniel Miller y Heather Horst, la importancia del relativismo cultural y la naturaleza global de nuestro encuentro con lo digital es negar las suposiciones de que lo digital necesariamente homogeniza, y así una perspectiva antropológica digital sobre fenómenos como el paquete podría permitirnos explorar las ilusiones, es lo que llaman Daniel Miller y Heather Host, las ilusiones que conservamos todavía, de un mundo no mediado, no cultural o predigital, que es un mito. La tecnología digital existe dentro de redes sociales más amplias que incluyen tecnologías analógicas y otros medios también. Y el paquete cubano es un ejemplo primordial de cómo las prácticas digitales son extensiones de mundos sociales preexistentes y construidas por agentes situados en especificidades culturales. Y mientras algunos han argumentado que estas memorias, los discos duros, representan el Internet del pueblo en Cuba, yo diría que el paquete tal vez se entendería mejor como un Internet paralelo, que se ha desarrollado en su propio contexto tecnosocial y económico, que es único. En esta red de contrabando distintas, y voy a expandir esa idea ya en un momento. Al igual que las conceptualizaciones de contenido auténtico o original y la interfaz entre el Estado y el ciudadano a través de la vigilancia mutua.
En este sentido, la red se concibe más como un bien en común, curado por cada uno de sus participantes a medida que pasa de mano en mano. Y el paquete, yo diría, es una respuesta a un momento particular en el tiempo y el espacio, donde las esencias de negocios privados eran obtenibles en la isla y sin embargo las cosas materiales y digitales siguen todavía, aún siguen circulando localmente a través de redes más informales, consolidadas bajo el socialismo. Esto solo era para, esta imagen era para mostrar, esta es una red de la calle, un SNET, y se puede ver que las reglas para participar en este contexto también son específicas bueno, sí, a la cultura, a la política de Cuba. Bueno, a pesar del aspecto a menudo celebrado y descentralizador de la producción de contenido en la era digital, al mismo tiempo existe una tendencia contradictoria hacia una cierta forma de concentración. Y si bien el paquete ha creado un nuevo espacio público en Cuba, esto tampoco no significa que dicho espacio público opere como una democracia. Al igual que el acceso a Internet no predetermina de ninguna manera la organización democrática. Y quizás uno de los aspectos más dinámicos de la consolidación del paquete como una red que abarca toda la isla ha sido su creciente mercantilización y centralización bajo poderes emergentes, pero ya hegemónicos de la representación cultural en Cuba. En pocos años, dos matrices, ambas basadas en La Habana, se convirtieron en los principales portales por donde fluía la mayor parte del contenido digital consumido en la isla entera. La creciente importancia de estas marcas y muchas veces están marcadas en la parte inferior de la pantalla, de una proporción significativa del contenido que se ve en Cuba. Bueno, también llegó a los paqueteros, quienes en un intento por mantener sus territorios de distribución competían por la lealtad de los clientes. Algunos individuos han alcanzado renombre nacional y también internacional debido a una combinación de sus papeles en la circulación del paquete y su capacidad para posicionarse como guardianes de este mundo. Y este cultivo de marca personal se ha repetido durante como la cadena de distribución que se puede ver en esa imagen aquí, con muchos anuncios colocados en la sección de clasificados, tratando de desbancar a los negocios ajenos, promoviendo un servicio exclusivo, cosas así. Mientras que esta consolidación del paquete como la fuente primaria de contenido digital ha fomentado una creciente mercantilización del contenido digital, también invoca simultáneamente movimientos paralelos en América Latina hacia la desmercantilización. Voy a mencionar el trabajo etnográfico de Heather Host, quien ha revelado cómo el software de código abierto y la cultura libre, como dice ella, en Brasil está más ampliamente ligado a una cultura de resistencia frente a la hegemonía de la cultura global. En Brasil, como en mucha de América Latina, los productos pirateados están prácticamente en todas partes y ella dice que llevan una urgencia particular como crítica a la injusticia del mercado internacional. Entonces, en el caso del paquete en Cuba, ha abierto de manera similar estas formas de piratería mediática a una demografía más amplia, haciendo los productos accesibles a un amplio sector de ciudadanos. Hay un musicólogo, Henry Stobart, en Londres, creo,
que ha mostrado cómo también en Bolivia hay una piratería mediática que podría ser vista como un servicio de resistencia casi para cruzando fronteras para como aliviar la población. Del mismo modo, la percepción común de Cuba como un lugar de alguna manera excepcional, siempre la gente habla de Cuba, sí, analógico o digitalmente analfabeto. De hecho, ha permitido que este mercado informal crezca silenciosamente y fomentando posibilidades de negocio. La discusión sobre la piratería en toda América Latina, especialmente en Cuba, ha polarizado las caracterizaciones, por un lado como una actividad insidiosa, quizá, que amenaza la creatividad, y por otro lado como una lucha legítima contra el cooperativismo. Y en Cuba el paquete parece cerrar, yo diría, esta brecha, tanto en su capacidad para fomentar la producción creativa, como en su rechazo a las nociones internacionales de propiedad y derechos de autor. Y la complejidad de las relaciones sociales que fluyen a través de redes como el paquete desafía los discursos polarizantes del capitalismo frente al socialismo, pues en realidad los actores tienen sus propias agendas múltiples para participar y que a veces pueden parecer contradictorios para nosotros de afuera. Cuando, a ver, aquí, cuando yo pregunté a mi amigo Néstor, por ejemplo, si él veía el auge del paquete como una señal de un incipiente, un capitalismo importado, americano, no sé, norteamericano, él me respondió, y lo tienen aquí, el problema es, ¿qué es el capitalismo? Me imagino que tiene que ver con la idea de consumo. Vivo en un país donde si quiero encontrar una marca de perfume o de champú, es imposible consumirlo, porque pueden pasar 6 meses sin poder encontrarlo. Todo puede desaparecer en Cuba. Pero si se trata de propiedad, bueno, tal vez lo tenemos bien después de todo. Yo puedo comprar un paquete esta semana, regalárselo a mis amigos. No pasa en otros lugares. Si compras una aplicación para celular o una música, una canción, tu sistema está hecho para que no puedas compartirlo con otra persona. Eso es capitalismo. Es control total. Es la imposibilidad de compartir. En Cuba, el paquete es un negocio y no debemos olvidarlo. Pero también es un negocio tan abierto que no todas las ganancias están centralizadas. Entonces, hablar de consumo en Cuba es algo delicado. De este modo, destacó dos conceptualizaciones paralelas de la propiedad que coexisten en la Cuba actual. Por un lado, tenemos la propiedad privada, que ahora es oficialmente reconocida. Sin embargo, otras cosas se consideran, sí, todavía, bienes en común, apelando a las nociones socialistas de utilidad pública. Algunos de mis amigos vieron el paquete como un desafío doméstico audaz contra la hegemonía corporativa estadounidense. Y un amigo en particular, uno de ellos, incluso se autodenominó con orgullo el pirata digital del Caribe por saquear canales lucrativos de material, normalmente monopolizados por poderes corporativos o quizás colonizadores como Netflix o Amazon, invocando una noción de bandidaje social. Sin embargo, en otros casos, mis interlocutores parecían rápidos en condensar las redes de circulación para evitar flujos y beneficiarse personalmente. Bueno, mi amigo Néstor, quien es artista, también adoptó el término pirata. Aquí. Y como parte de su exposición, que era sobre los medios digitales cubanos, sí, sí, fue en un museo en Nueva York.
Y él irónicamente colocó una copia navegable públicamente de The Pirate Book, que se puede ver aquí, y que contiene un ensayo sobre el paquete. La piratería de vídeos ha permitido indudablemente que personas del sur global participen en circuitos acelerados de flujos globales, de los cuales muchas veces habrían sido excluidos. Y los ejemplos abundan en América Latina, Asia, África. Sin embargo, en su etnografía sobre la piratería mediática en Nigeria, Brian Larkin, que también les recomiendo, señala que aunque la piratería ha conectado a los nigerianos con el mundo globalizado, también lo hace al mismo tiempo enfatizando su marginalización. En Cuba, entonces, el paquete es, bueno, claro que es más que solo un montón de cosas pirateadas de afuera, de fuera de Cuba. Es un ecosistema en sí mismo, es una economía completa. Y al participar en la red, los cubanos también recuerdan su propia posición liminal. No tienen Netflix, no tienen Internet de la manera que yo tengo aquí. Un estudio de la economía informal, entonces, también puede ser un estudio de la globalización desde abajo. En este sentido, los cubanos movilizan más agencia que la mayoría de nosotros en navegar estos espacios. Una característica llamativa de la era digital, por supuesto, es la capacidad de poder crear copias idénticas. Esto tiene implicaciones para las nociones de propiedad, derechos de autor. Y lo que significa copiar, lo que significa ser auténtico, aunque casi todo el contenido del paquete está pirateado o copiado. Gran parte de él también es reescrito en el proceso con muchas atribuciones individuales de la matriz adjutándose palimpsesticamente al producto con marcas de agua, cosas o subtítulos. Y de esa manera muchos de los paqueteros que conocía anunciaban un producto original, era la frase, que de hecho ellos habían copiado un archivo, recopiado para revender, cada vez adicionando cosas. La misma palabra piratería sugiere un acto ilegal, pero también la antropología ha tematizado la resistencia y la subversión. Y en este sentido también podemos ver el paquete las dos maneras al mismo tiempo. Eso me trae a hablar un poco más sobre el derecho de autor en Cuba, que es un poco complicado. Creo, filósofo, Söderberg, ha dicho que si oponerse al derecho de autor es oponerse al capitalismo. Cuba, si este es el caso, tiene una larga trayectoria de negar los derechos de autor en un intento por socavar los proyectos de capitalización de los Estados Unidos. Y la producción artística ha sido durante mucho tiempo fundamental para el proyecto revolucionario en Cuba. Y con mucha razón, muchos artistas en Cuba aún son considerados empleados del Estado. No todos, pero muchos. Con la llegada de las tecnologías digitales y ahora aún más con la inteligencia artificial, el alcance global de los medios y la circulación de los mismos eh, bueno, trae preguntas sobre los derechos de propiedad intelectual. Esto confronta al proyecto socialista cubano con nuevos desafíos en cuanto al reconocimiento de la propiedad individual. Eh, bueno, solo voy a ver dónde estoy. Bueno, sí, que
En Cuba muchas veces el arte, las películas, cosas así, son vistas más como bienes en común en vez de comodidades o propiedad que se puede revender. Y quiero mostrar, o, bueno, terminar casi con otro ejemplo. Bueno, algunos de estos debates sobre el papel de los derechos de autor alcanzaron un clímax en el verano del año pasado, con la asistencia financiera del Instituto Cubano del Arte. El cineasta independiente cubano Juan Pin Vilar realizó un documental sobre el músico argentino Fito Páez, cuya producción musical es propiedad y está distribuida por Sony. Mientras los permisos finales para los derechos de autor, el director obtuvo el permiso de Páez y Sony para mostrar una versión preliminar a una pequeña audiencia en La Habana. No bien se anunció esta primera proyección, el Ministerio de Cultura de Cuba decidió cancelar el evento. Se corrió la voz de que esto se debía a que la película incluye imágenes políticas. Y bueno, eh, hubo una acusación de censura. La prensa internacional se interesó. De repente, la versión preliminar de la película se transmitió en la televisión nacional, sin el permiso del director, de Fito Páez ni de Sony, y estalló un furor entre los cineastas dentro de Cuba. Eh, el Estado ha violado sus derechos como artistas y creativos. Es una citación, estoy citando un amigo mío. A través de esta solución improvisada y sucia al problema de la censura. Este es mi amigo cineasta hablando. Él me explicó que los artistas cubanos sí tienen derecho a ejercer sus derechos de autor dentro de Cuba y que las acciones del propio ministerio al negar esto fue lo que causó tal consternación. Estas acciones no solo infringieron los derechos de autor internacionales de Sony, sino que también aseguraron efectivamente que Vilar, el cineasta, no podría estrenar su obra internacionalmente. Mi amigo me dijo, hay siempre un dinero que es invertido o un fruto que viene de eso. Y ahora, en este caso, él, Pilar, ha perdido la autonomía sobre eso. Cualquiera puede copiarlo al paquete o incluso ponerlo en YouTube y él no podrá obtener beneficio de ello. Él continuó. En Cuba, desde el inicio de la revolución, el gobierno decidió que cualquier producto artístico o productos de cualquier tipo realizados por empresas norteamericanas estarían sujetos a la piratería en Cuba, porque no había un acuerdo sobre el derecho de propiedad a través del bloqueo. Así que eso empezó a generar una legitimación de la piratería, una mentalidad en la que todo puede ser copiado, reproducido, pirateado, compartido, como quieres llamarlo, dentro del territorio cubano. Pero eso no está escrito en ninguna ley, es más una verdad informal que todos entienden. Este status quo se remonta a la década de 60. Y mi amigo me explicó, durante muchos tiempos, todos sabían que no se debía quejarse de los derechos de autor, porque la revolución estaba por encima de todo, y si un artista individual intentaba hacer valer sus derechos sobre su obra, el aparato gubernamental podría considerar eso individualista o burgués. Y hasta los años 90 realmente era tabú en Cuba hablar de hacer una ganancia. Pero cuando la economía se deterioró en las 90 y el dinero no alcanzaba, las cosas cambiaron y los artistas empezaron a exigir pago por el uso de su obra. Y esa ha sido violada ahora aquí con fines políticos por parte del gobierno para salvar las apariencias, lo cual es lo que hace que esta violación
sea tan descarada. Estas son las palabras de mi amigo. Este último incidente resalta las complejidades que rodean la legalidad, la propiedad y las cuestiones de definir piratería dentro del contexto cubano y las ambigüedades que permean incluso distinciones aparentemente simples como Estado versus individuo o público o privado. Irónicamente, quizá es el propio Estado el que aquí ha pirateado contenido audiovisual creado por un individuo cubano. Y como me señaló mi amigo, aunque el Estado lo hizo originalmente con el objetivo de revocar las críticas internacionales por censura, el Estado sigue manteniendo su postura, incluso en una demanda internacional contra Sony Music, que creo que sí, sigue aconteciendo, como una postura politizada contra el bloqueo y todos sus males asociados, con las nociones burguesas de propiedad privada. Bueno, para concluir, y solo voy a mencionar que no sabía cuál imagen para poner y yo solicité a IA y no entiendo lo que es. Entonces, discúlpame, no entiendo cuál es esa imagen, lo que muestra, pero bueno, tienes aquí la solicitación que puse. Bueno, para concluir, espero que esta charla haya mostrado cómo las redes digitales incipientes en Cuba y en su diáspora están proporcionando un espacio emergente, transnacional y público que fomenta la participación social y al mismo tiempo se está centralizando en una plataforma cada vez más mercantilizada. La red de piratería, conocida como el paquete, revela un posible choque entre las prácticas capitalistas emergentes y las ideologías socialistas latentes que coexisten en la sociedad cubana hoy. Algo que para la mayoría de mis amigos en Cuba no es problemático, sino simplemente un aspecto normal de la vida cotidiana. Pero como vemos, las nociones de propiedad se flexionan aquí según el contexto y estas redes informales de circulación digital se basan en un pragmatismo y flexibilidad de larga data en cuanto a la adquisición a través de la participación en la red. Con la llegada del contenido digital, digamos llegada, Cuba claramente no está convirtiéndose en un modelo pseudo estadounidense de consumo. El reciente incidente con el documental que acabo de mencionar de Juan Pin Vilar y la decisión del Ministerio de Cultura de Cuba de violar los derechos de autor al compartirlo señala vívidamente las tensiones que surgen a medida que el intercambio de contenido en un entorno cada vez más transnacional toma forma. Casos como este nos obligan, como antropólogos, yo creo, a reexaminar nuestras propias nociones de dónde se encuentra la frontera entre lo público y lo privado, el Estado o la cooperación y el ciudadano o consumidor, la autoría, la autenticidad y la originalidad. Los paqueteros de Cuba siguen navegando su curso como piratas digitales del Caribe. Una frase de ellos, no de mí. Quizás reflejando las políticas más amplias adoptadas por el propio Estado de Cuba, mientras trazan las fronteras entre capitalismo y socialismo, Cuba y los Estados Unidos, participando en un sistema, pero también resistiéndose a él al mismo tiempo. Bueno, sí, algunos libros que mencioné durante la charla y solo decir muchas gracias por la atención y por la paciencia con mi español y si quieren leer un poco más, la mayoría de lo que yo he dicho ahora he publicado en inglés, disculpa. Bueno, estos dos libros y el segundo, el Contraband Culture, se puede bajar gratuito si quieren. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, Jenny, por la conferencia que nos has traído la tarde-noche de hoy, bastante tarde para ti, y eso pues te lo agradezco muchísimo que te hayas tomado el tiempo para acompañarnos y para hablar de un tema que siento que quizás desde la antropología fue muy etnográfica y muy antropológica tu presentación. Siento Gracias. Siento que desde la antropología, quizás esta área del Caribe no está tan visibilizada en Ujú. cuanto a temas del espacio digital. Y en el caso de Cuba, pues también, ¿no? Estamos como un poco aún rezagados en cuanto a los estudios que se han hecho desde la antropología en referencia al espacio digital cubano, que es súper problemático porque incluye otros factores como los que hablabas de qué es el derecho de autor, cómo se violan estos derechos de autor, queda esta brecha legal que permite pues a estos, usando las mismas palabras, piratas del Caribe, pues actuar, ¿no? Y además es muy gracioso porque fuimos siempre en el caso de La Habana, una ciudad portuaria donde en la colonia, pues los Sí. piratas andaban a su antojo, ¿no? Por toda la ciudad. Y entonces estas analogías son muy graciosas de pensar y muy caribeñas, ¿no? Entonces, Sí, maravilla. no sé si alguno de los presentes tenga algún comentario, tenga alguna pregunta que hacerle a Jenny. Si no, está bien, yo voy a dormir. Igual, o sea, el español está muy bien. Te siento también como un acento muy cubano. Sí, lo sé. Se te nota muchísimo el deje que nosotros tenemos atrás así de dejar las Sí. letras correr. Pero Eh, imagínate, yo nunca tuve una clase de español y la aprendí en la calle en Hialeah, en Miami. Es por ah, eso que hablo así, porque nunca tuve una clase como oficial, formal. claro. Hola, ¿cómo estás? Yo quería consultarte, me llamó mucho la atención esto que hablas de como de la digitalidad previo a la digitalidad. No, había usado una palabra específica. Digitalidad. Digital, ¿Cómo? la cosa de Cuba como predigital, esa idea. Sí, sí. Lo digital pero analógico, eso. Sí. Me re llamó la atención y quería saber nada, si sabías, bueno, alguna publicación tuya o algo de lo que te nutriste para hablar de eso. Sí, bueno, mi como trayectoria como antropóloga ha sido en el departamento en UCL, Universidad de Londres, y tenemos una tradición de antropología material y de eso vino la antropología digital. Entonces siempre me llamó atención al analógico, algo que en Ujú, Cuba se ve abiertamente, porque por supuesto lo que yo pienso en ser el Internet, ujú, especialmente en esa época, no era como, bueno, no era así, no estaba así en Cuba. ujú, Y bueno, como Chris mencionó también, muchas veces personas hablando de Cuba como describen como si fuera, sí, como en el pasado, como un fosilizado, no sé, y no es ujú, así, obviamente. Y de hecho, esta vez que estuve en Cuba hace como 6 meses, yo vi mucho cripto que ujú, no pensé que iba a haber, pero es muy ujú. material. Esta es la cosa increíble, porque yo pienso aquí en Londres siempre en el Internet como la nube, pero por supuesto, esto tiene una base material. Es solo que esa base material no está aquí en Inglaterra, está en el sur global. Los servidores, Claro. toda esa cosa están Ujú, donde yo no puedo, pues, consigo verlos, pero existe, solo que tenemos esa idea de como efemeralidad, si es una palabra. Y en Cuba lo que llamó atención a mí es la materialidad. Y en ujú, este sentido, sí, la piratería de siglos en Cuba sigue como una manera de recentralizar el Caribe. Y yo veo, es la misma tradición ahora con el mundo digital.
Y en este sentido, sí, es material, pero yo no diría analógico o predigital. Pero lo que estoy criticando es que muchas veces lo que se lee sobre Cuba popularmente es la idea de que es un offline, es una isla offline. O sea, es, eh, sí, vendido así a turistas. Entonces Sí, yo quería sí. dar la idea de lo que es digital. Ujú. Bien. Sí, se tiene esta idea como de eso, de offline, de que están desconectados del mundo, que no se enteran nada y bueno, Sí, de hecho, evidentemente es la isla no. más conectada que la primera vez que yo vi el Juego de los Tronos fue en Cuba, porque Ujú, ellos no tenían el, ¿cómo se dice? Como paywall, esa como pared de pagar, y aquí ujú, no pago por nada y no tengo acceso a esas cosas. Y claro. como mencioné en Cuba, yo podría leer fácilmente muchas cosas que aquí en el capitalismo sería muy difícil para mí encontrar. Eh, y bueno, sí, por eso quizás que yo haya notado tanto es esa ah, paradoja. Sí, Sí, de hecho, hablando en estas cuestiones de la piratería, que seguro Jenny vio en sus estancias en Cuba, la piratería alcanza niveles como Microsoft o Word. En Cuba no se puede usar Apple, la marca, si no lo llevas a unos lugares que se llaman los doctores doctores de los teléfonos, del celular o algo así. Y pues ellos tienen todo un sistema que te desbloquean los teléfonos que son comunes acá, que vas, los compras, le pones tu chip y para poderlo usar internamente. Entonces, quería preguntarte, Jenny, si crees, si tus estudios, tu trabajo de campo, podrías decir que quizás se podría dar una disminución de esta piratería de los consumos de Internet en la isla debido a la apertura, por ejemplo, de YouTube. sí, sí. O, Sí, es verdad que ahora ha cambiado bastante. Esta vez que estuve en Cuba este verano, ahora hay mucho más acceso a Internet. Es caro, pero para quien tenga familiares en Miami pagando remesa, hay internet ahora también en el celular. No es necesario ir a la plaza en el sol sí, para obtenerlo. Eh, y hay también esa cosa de que se puede bajar cosas mucho más, bueno, gratuito, creo, a medianoche, entre las medianoche y las 7 de la mañana. Es una cosa, hay un paquete que se puede comprar ahora de datos móviles. Entonces, sí, yo diría que digamos, bueno, lo que yo llamé de hegemonía incipiente del paquete, sí ha disminuido un poco con la abertura de Internet en La Habana. En La Habana, estamos hablando de barrios más o menos también de media clase, clase media en La Habana. Eh, pero también lo que vi mucho es que básicamente el paquete se ha movido a Telegram. Entonces la piratería sí continúa igual. Eso lo que ahora es, digamos, más digital, es un poco menos. No son como discos duros de la misma manera, pero sí es igual. Y esa vez también yo vi un montón de películas que aquí ya no rastrearon, pero en Cuba hay todo. Y sí, aplicaciones también sí, hay. Y ahora es Telegram. Y también esta cosa de cripto que está explodiendo, me parece, en Cuba. Y es por Telegram, que sí, hay menos autocensura, yo diría, porque todo es... eh, ¿cómo se dice? Como cifrado, no sé, es más seguro, ¿no? Entonces, también hay esta creencia, esta idea, no sé a nivel técnico cómo funciona, pero que Telegram no puede ser interceptado por externo. Funciona como una especie de baúlcito
donde pues tienes que tener tú el acceso directo para poder acceder, valga la redundancia, al... Sí, ha sido interesante de una perspectiva etnográfica, porque antes uno obviamente tenía que tener una confianza para abrir el asunto de la política o lo que sea. Y bueno, los cubanos sí hablan de la política, pero hay que conocer una persona un poco antes de empezar en eso. Y por Telegram sí, he visto como conversas anónimas entre millones de personas, de una manera que bueno, no digo que no existía antes, pero yo no lo veía como gringa. Entonces, no sé si alguien más tiene una pregunta que hacer, levante la manito, porfa. Adrián. Ahora, Adrián. Hola, ¿qué tal? Bueno, antes que todo quiero agradecerle a Jennifer por esta conferencia muy interesante, sin duda, y también a las y los organizadores de este congreso, ¿no? Y sobre todo pensando un poco también como antropólogo, y bueno, y como antropólogo cubano que también estudio, llevo 6 años haciendo trabajo de campo en La Habana. Y bueno, estudiando otras esferas, ¿no? No tiene que ver necesariamente con el ámbito de las relaciones con el entorno digital, sociodigital, pero quizás un poco viendo, ¿no? Con lo que nos presentaba, también motivado por esta cuestión sobre las materialidades, ¿no? Que un poco es mi tema de investigación sobre la libreta de abastecimiento en Cuba como artefacto etnográfico de relaciones, ¿no? Y motivado quizás por los escenarios especulativos en que en Cuba se ha hecho muy, digamos, muy popular o muy reiterado la noción de la invención, ¿no? De cómo en Cuba se inventan ciertas La cosas, palabra que más se oye en la calle, increíble, sí. es el invento, ¿no? O sea, una frase muy común es estar en el invento y de ahí en adelante se vuelve como un término heurístico donde entran muchas cosas, ¿no? Y yo un poco quizás motivado por estos escenarios especulativos y formas inventivas, yo quería preguntarle si cree acaso que digamos, si especulando un poco, si se operara un cambio estructural en Cuba o se deshabilitara el bloqueo, digamos, o entraran sencillamente de otras formas las corporaciones norteamericanas o internacionales en general, si cree que se mantendrían estas estrategias creativas del paquete como pensando en formas inventivas de la cultura o desaparecerían ante la competencia comercial por un lado y estas formas de derecho de propiedad que usted nos mencionaba del copyright y el copyleft Sí. y un poco en este sentido, ¿cuál sería, digamos, su especulación antropológica en este sentido? Buena pregunta, es difícil eso, porque también Cuba tiene esa historia de siglos de resistencia, de descolonizarse, de todo. Entonces, yo diría que también viene una historia más larga que solamente la revolución de 59. Y en ese sentido, quizás sí sea una característica fundamentalmente cubana. Pero, bueno, lo que voy a decir que sí, sí, todo se abre, el bloqueo se cae. Todos los cubanos tendrán trabajos como coders enseguida en California, porque la capacidad, la habilidad de crear y de pensar de esa manera creativa, lo que puedo decir desde la perspectiva bueno, sí, de una persona de afuera, es que es notable. Uno llega en Cuba y se ve cosas como locas en la calle, que la gente está consiguiendo, inventando. Y son maneras de pensar que nunca acontecerían a mí, porque no tengo que pensar de una manera así, no tengo esas restricciones. Entonces, bueno, sí, quizás sea que la creatividad sea un producto de dificultad, de la lucha. Sin duda, sí, sí, porque hay que inventar, como dicen siempre los cubanos, hay que luchar también. Eh, pero, no sé, si cambia. En el contexto postsoviético, esa cosa de cómo hacer cosas por la izquierda y todo eso, que es muy documentado en la literatura antropológica. Hay libros y libros de la década de 90 sobre eso. Y ese fenómeno sí continuó y continúa.
no exactamente igual, pero sí sigue siendo una característica de la cultura. Entonces yo diría que sí, pero quizás no de la manera tan fuerte que se ve, especialmente ahora en el momento, lo que está pasando ahora con la, no está mejorando la economía en Cuba. Y entonces ahora esa cosa de cripto, por medio de VPN en México, si puede tener una cuenta bancaria y no sé qué, la creatividad para enfrentar la lucha que hay ahora, eh, como una respuesta a la inflación, y esa cosa de, sí, la nueva moneda o la única moneda. Sí, me parece igual, no es la cosa de la música, pero sí de la moneda, ¿no? De usar cripto, pero es para mí me parece como igual, como una manera de navegar casi imposibilidad, casi. Y para mí es impresionante, siempre, por eso que me encanta trabajar en Cuba, porque siempre aprendo mucho. Bueno, si no hay otro comentario, pregunta que hacer, agradecemos una vez más a Jennifer por habernos acompañado, por habernos regalado un poco de su tiempo. Y le agradecemos también a los presentes, a quienes nos vean en un futuro en YouTube. Voy a estar, bueno, vamos a estar compartiendo desde la red el link a esta conferencia que nos dio Jennifer. Para quienes no pudieron estar presentes, entendemos que las diferencias de horario son notables y que el cuerpo se lo siente luego de un día de trabajo. Entonces ahí pueden estar en YouTube viendo pues todo lo que se estuvo debatiendo en la tarde-noche de hoy. Muchísimas gracias, Jennifer, una vez más a los presentes y pues doy por terminada la conferencia del día de hoy. Muchísimas gracias. Gracias, que le pasen bien. Gracias. Gracias, buenas